estoy yo aquí haciendo la tesis sobre esto. Bueno, ya como podéis ver por mi falta de acento, yo no soy gallega, soy de Madrid, pero llevo 4 años viviendo aquí en Galicia y bueno, yo estudié, como bien ha dicho Elia, estudié mi carrera biología en Escocia, en el Reino Unido, y aprendí mucho allí de muchas cosas, pero aprendí mucho sobre agricultura y sobre la importancia que tiene. Y luego hice mi máster en Madrid y llevo 4 años viviendo aquí. Vivo en una zona muy rural, en la zona que antes, que por cierto me encantó la primera presentación, tenía muchas cosas que decir, pero como me vais a oír durante 1 hora, pues digo, bueno, voy a esperar. En la zona justo que está tan despoblada, vivo en un concello que cada año pierde más o menos unos 200 habitantes, así que una zona muy despoblada, del centro de Galicia. Y cuando me vine a vivir aquí, pues al principio no pensaba hacer la tesis doctoral, pero bueno, como supongo todos los que venimos de fuera, lo que más nos gusta de Galicia es el campo, aparte de muchas otras cosas, pero principalmente es lo que más nos llama la atención. Y quise realmente profundizar más en mi conocimiento sobre la cultura y en cultura meto-paisaje gallego y sobre lo que estaba pasando. Así que me lancé y quise hacer mi tesis doctoral sobre los efectos de las prácticas agrícolas y forestales, que vamos a hablar de las dos cosas. Y yo tenía esta idea y ahora digo, pero tengo que buscar supervisores, gente esto va a funcionar así, tengo que conseguir gente que me supervise. Y bueno, conseguí 2 supervisores en la Universidad de Santiago, que son Jesús Domínguez y Joaquín Jiménez, que desde el primer día ellos me dijeron, la verdad es que muy humildemente, me dijeron, no sabemos nada de este tema, o sea que estás solo ante el peligro, búscate la vida. Y así hice, me busqué la vida y por suerte contacté con un profesor de la Universidad de Lund en Suecia, que lleva más de 40 años de experiencia en estos temas, y él muy amablemente me dijo que también quería ser mi supervisor, así que tengo a ellos 3. Por eso aparecen las 2 universidades, Santiago y Lund, porque estoy en las 2. He estado 3 meses el año pasado en Suecia y también he aprendido mucho de allí, pero os lo cuento un poquito más tarde. Bueno, os cuento, en el noroeste ibérico, como todos sabéis, los principales cambios que ha habido más o menos en el último medio siglo, como en casi toda Europa, pero en este en concreto, ha sido el abandono por un lado o la intensificación agrícola por otro, y la repoblación con especies forestales, que son especies exóticas principalmente. Y voy a hablar de las dos cosas, tanto de los efectos de la agricultura como de la repoblación. Por eso digo que antes tenía mucho que decir, pero me voy a callar porque como luego os voy a hablar durante mucho tiempo sobre esto. Y, uy, perdón, hasta aquí. ¿Se me oye bien si me doy la vuelta? Vale, genial. Pues bueno, casi todas las fotos que tengo son de la comarca La Ulloa, que es donde yo vivo. Bueno, básicamente esto es lo que conocemos todos por agricultura tradicional, zona de pasto, bosque autóctono alrededor, y aquí he puesto una foto para asemejar la intensificación tanto forestal, plantación de eucaliptos, como intensificación agrícola. Voy a hablar un momento del purín después, ¿vale? O sea que luego lo comentamos. Bueno, y me voy un poquito hacia atrás. Ya sé que esto seguramente lo sabéis todos, pero creo que es importante comentarlo. En el año 1962, esta mujer, Rachel Carson, en Estados Unidos, publicó este libro, Primavera Silenciosa, que seguramente todos habéis oído hablar. Y en este libro ella, la verdad es que muy concisamente y muy claramente, es un libro que de 200 páginas se lee en un día, habló de lo grave de la situación con los insecticidas y pesticidas y los efectos que esto tenía sobre la biodiversidad, incluyéndonos a nosotros, porque como alguien muy bien ha dicho antes, nosotros también somos biodiversidad y a veces se nos olvida, lo separamos. Bueno, principalmente ella hablaba de un producto en concreto, que fue el DDT, pero habla de todos los derivados y todo lo que había a partir del DDT. Aclara en el primer capítulo, que es bastante espeluznante, de dónde salieron los insecticidas, que no se nos debe olvidar que los insecticidas se produjeron primeramente, fueron productos que se produjeron para matar personas, así como lo digo, porque fue en la Segunda Guerra Mundial donde esos productos químicos ya se estaban estudiando cómo podían matar personas. Lo que pasa es que
bueno, después de eso, claro, hubo muchos científicos que continuaron investigando y vieron que esos productos también mataban insectos y se cambiaron un poco, pero se utilizaron pues para controlar las plagas, y ya vamos a hablar de controlar y de plagas en Estados Unidos, bueno, que es de donde ella hizo todo este estudio. La verdad es que es un libro bastante espeluznante. Tengo que recordar que se escribió en el año 1962 y en este libro ella ya decía que no había agua dulce en el planeta que estuviera libre de insecticidas, en el 1962. Ella lo dice claramente, y no es una persona cualquiera que se dedicó a hacer este libro. Ella era la directora del Servicio de Medio Ambiente y Pesca de Estados Unidos, no era una don nadie, sabía muchísimo, y ella ya comentó esto. Y bueno, por desgracia esta mujer 2 años después murió de cáncer de mama, o sea que seguramente a ella también físicamente le afectó lo que estaba viviendo, como a muchas otras personas, por desgracia. Y yo me acuerdo, bueno, yo no me acuerdo, pero hablándolo por ejemplo, con mi madre, ella dice que recuerda perfectamente cuando ella era pequeña cómo rociaban los arcenes de las carreteras y los jardines urbanos con DDT, y además en el camión lo ponía DDT, así con letras grandes, y era lo normal y estaba bien visto porque no se conocía. Claro, ahora eso nos parece una barbaridad. En casi todo el mundo está prohibido el DDT, todavía no es en todo el mundo, y nos parece una barbaridad. Pero yo lo que pienso es que dentro de a lo mejor unos 100 años, la gente que vea fotos de lo que hacemos ahora se echará las manos a la cabeza igual que lo que hacemos nosotros cuando veíamos las fotos del DDT. Y bueno, esta mujer lo escribió en el 62, y en el 62 estamos más o menos en este punto de esta gráfica. Esta es una gráfica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Perdón que mi pulso es malísimo, pero aquí más o menos estamos en el 62, y lo morado es el consumo de fertilizantes desde el 62 hasta el 2007. En este año ella ya dijo que todo el agua dulce del planeta estaba ya contaminado. ¿Qué pasa aquí? Pues ahí lo dejo. Quería comentar 2 cosas que creo que es interesante de esta gráfica. Ya no solo ver lo que ha aumentado el consumo de fertilizantes. La superficie cultivada más o menos es la misma. No hemos aumentado el número de hectáreas de superficie cultivada en general. Quizá un poquito sí, pero en general no. Lo que hemos hecho ha sido intensificar por 3, por 4, por 5 quizá el nivel de lo que le pedimos a la tierra. Tanto lo que le pedimos que nos dé como lo que aportamos para que nos dé eso. Pero más o menos en la misma cantidad de tierra. Esto es a nivel global. Bueno, esta gráfica ya la habéis visto porque Felipe antes ya la comentó, así que simplemente la paso por encima. Estos no son, por supuesto, datos míos, son datos de SEO, de la Sociedad Española de Ornitología, y habla de que la biodiversidad agrícola europea, bueno, en este caso española, está disminuyendo debido a la intensificación. No comento más lo que hablamos antes, las aves agrícolas, en este caso está centrado en las aves, están disminuyendo. Se sabe que es debido a la intensificación y esto no es a nivel español, claro, es a nivel europeo y mundial. Y bueno, ejemplos concretos, por ejemplo, quería poneros simplemente 4 ejemplos. Este es el sisón, es una ave agrícola que tiene todo esto son datos de SEO, tiene una disminución bastante pronunciada y bueno, es una ave que aquí en Galicia es muy raro de ver, pero en la zona más mediterránea sí se ve o se solía ver, y a la que le está afectando muchísimo la intensificación. Aquí tenemos que también otro que ha salido antes, el alcaudón dorsirrojo, también está disminuyendo muchísimo, sobre todo en la cordillera eurosiberiana, es decir, en la zona norte, y este sí que viene aquí a Galicia a pasar el verano. Y tengo 2 ejemplos de aves que vienen a pasar el invierno, el escribano cerillo, que también lo tenemos aquí en Galicia, tiene una disminución muy clara, es una ave agrícola también, y el escribano palustre, perdón, que tiene una disminución muy incrementada, sobre todo a partir del 2011 más o menos. Es muy raro de ver y cada vez lo es más. Y bueno, sobre todo en la zona norte de Europa, en los países nórdicos, el Reino Unido también y Alemania, ya llevan bastantes años sacando artículos, haciendo mucha
investigación sobre que la agricultura ecológica puede contrarrestar la pérdida de biodiversidad. Estos son solo unos pocos ejemplos, pero tengo muchísimos más artículos sobre todo esto. Ellos han estudiado, bueno, se ha estudiado biodiversidad en cuanto a plantas, insectos, en cuanto a aves, mamíferos, un poco en general. ¿Y por qué la agricultura ecológica? Pues eso quiero mencionarlo aquí un momento porque es una pregunta que siempre sale al final. No es que, o sea, agricultura ecológica, sabéis que, bueno, lo principal que tiene es que no utiliza insecticidas o pesticidas sintéticos, pero hay otros usos que también se hacen o pueden hacerse en agricultura ecológica que son sostenibles. Pero tengo que decir que hay agricultura convencional, hay agricultores convencionales que también hacen una agricultura ecológica sin sello, pero la hacen exactamente igual. Entonces, estos estudios eligieron agricultura ecológica porque es algo que te asegura que están haciendo algo diferente comparado con los que se utilizan insecticidas y pesticidas. Pero no por esto quiero decir que los convencionales no lo hagan, hay de todo. Eso quiero aclararlo porque siempre sale. Pero ¿qué pasa? Que en el sur de Europa, bueno, no sé qué pasa, en los países mediterráneos, bueno, sí sé qué pasa, que no importa, parece, no invertimos nada de dinero en esto, pero casi no hay estudios sobre si la agricultura ecológica o la agricultura sostenible realmente tiene más biodiversidad que la agricultura convencional o intensiva. Hay un estudio que está aquí, que es de Concepción, que es esta mujer que lo hizo en la zona de Castilla-La Mancha, pero ya está. Este es el estudio que hay en España en concreto sobre esto. Hay un estudio en Grecia y un estudio en Italia, que estén publicados ya de momento, o sea que a lo mejor hay gente que lo está haciendo ahora, pero que se sepa. Y yo he buscado y buscado y realmente me he tirado muchos días buscando y no hay más. En el noroeste ibérico no hay ningún estudio que estudie si realmente la agricultura ecológica o agricultura sostenible beneficia a la biodiversidad. Y otra cosa que quería comentar, que creo que es muy importante, me alegro tanto de venir a dar esta charla y otras charlas que doy, porque parece que los científicos están ahí en sus rincones, en sus mesas, haciendo sus estudios y nadie se entera. Y es que es verdad, principalmente están ahí en sus rincones haciendo sus estudios y nadie se entera. ¿Por qué? Porque no se transmite al público los estudios que se hacen en ciencia. Solo se publican en revistas que muchas veces solo leen otros científicos y a veces ni siquiera, y ya está, y ahí se queda. Entonces, por eso creo que es tan importante que se hable de estas cosas, que se explique a la gente los resultados de estudios, porque los científicos creo que hacen estudios para la sociedad, no para ellos mismos. Y la sociedad tiene que saber lo que pasa. A veces solo llegan un 0,5% de los estudios que hay, y encima llegan tergiversados porque luego los periodistas a veces pues te lo cambian todo, y creo que es muy importante que todo esto se hable. Creo que realmente la ciencia está para el pueblo, no para quedarte en tu oficina. Bueno, el otro tema del que voy a hablar, esto es donde yo vivo, en Antas de Ulla. Esto es una foto aérea del año 1985, a ver si... Este es el núcleo urbano, y más o menos, como esta foto está en blanco y negro, no se aprecia tan bien, pero se ve, pues no sé si lo podéis ver, pero bastantes zonas agrícolas. Bueno, esto es el Monte Farelo, entonces aquí no hay agricultura, pero todas estas zonas blancas pues son zonas agrícolas, y luego las zonas un poquito más oscuras son las zonas de bosque, las zonas que no estaban trabajadas. Y se ve, por ejemplo, aquí en la ladera del Farelo, zonas de plantaciones, que eran principalmente pino en esa época. Eso sí, pino de California, no era pino autóctono, pero había algo de plantaciones, poquitas, pero había. Esta es una foto ya en color del 2004, aquí vuelve a estar Antas de Ulla, y la zona agrícola, bueno, en esta foto no se aprecia quizá tanto, se ve bastante, aunque en realidad ya había disminuido, pero lo que sí que se empieza a ver son más manchas oscuras, sobre todo estas que veis por aquí, todo esto de aquí, todo esto, estas de aquí. Esto es en un concello de Galicia, estos son ya plantaciones de pino y de eucalipto. Y esta es una foto de este año, 2017, volvemos a estar aquí otra vez en Antas, y como veis, todo esto son plantaciones de eucalipto. Y estamos en una zona en la que aún conserva bastante bosque autóctono. Os he puesto así las tres fotos para comparar, sobre todo las manchas más oscuras, pues el aumento. Y es solo en un concello. Es realmente
lo que más me llamó la atención a mí, yo aunque llevo 4 años viviendo en Galicia, en realidad llevo 15 años viniendo a Galicia todo lo que puedo, hasta que me quedé a vivir, y lo que más me llamaba la atención es que cada vez que yo venía veía más plantaciones de eucalipto en una zona en la que aún se considera que conserva bastante bosque autóctono. Esto fue lo que me llamó la atención, por eso quise incluir en mi tesis doctoral. ¿Qué pasa con esto? Esto es el último inventario forestal en la zona de Galicia. Bueno, este mapa me refiero, los datos son de los anteriores. Estos son de los inventarios forestales nacionales, pero son las hectáreas que había de plantación de eucalipto en Galicia. Pues en el 73 unas 132.000, en el 86 se duplicaron, más o menos, 220.000, perdón. En el 98 se triplicaron, con respecto al 73, 350.000, y en el 2016, en el último, más de 500.000. La superficie de bosque autóctono ahora está considerada en unas 400.000 hectáreas, y quiero hacer aquí un pequeño inciso. 500.000 hectáreas estoy hablando de una especie, bueno, de dos, Eucalyptus globulus y Nitens. Bosque autóctono, 400.000 hectáreas, estoy hablando de todas las especies que contienen que forman el bosque autóctono. No solo una, no solo carballos, sino castiñeiros, ameneiros, freixos, cerdeiras, salgueiros, todo lo que es bosque autóctono. Pues ya hay más, de una sola especie o de dos, si queremos, que del todo el bosque autóctono. De hecho, yo cuando vi este mapa digo, este está anticuado, porque yo vivo aquí y aquí tenía que haber un punto rojo, pero no lo hay. O sea que no es exacto como lo pone, pero hay mucho por esta zona centro. Y bueno, quiero también mencionar dos cosas que creo que a veces... es que he escuchado tantas cosas, no sé, es como... a veces te alucina, ¿no? He escuchado como decir que esta silla no es verde. Yo he escuchado gente que me intenta convencer de que esta silla es amarilla, pues igual que me intenta convencer que el eucalipto no es una especie exótica. No, es que el eucalipto es una especie de Australia. Punto. Ya está, en todo el mundo no existe naturalmente más que en Australia. Así que realmente, si alguien dice que el eucalipto no es una especie exótica, es lo mismo que a mí me dicen si esta silla es amarilla. O sea, es algo que no es real. ¿Qué pasa? Que no es solo una especie exótica. Exótica, ¿sabéis qué es? Cuando una especie está en un sitio donde no es autóctono, donde naturalmente no crecería. Sino que es que además actúa como especie invasora, pero aún no está incluida en el catálogo de especies invasoras. ¿Por qué? Luego lo hablaremos. En el catálogo de especies invasoras, en la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, define una especie exótica invasora como aquella que se introduce o se establece en un ecosistema o hábitat natural o seminatural y que es un agente de cambio y amenaza para la biodiversidad biológica nativa, y dice, ya sea por su comportamiento invasor o por el riesgo de contaminación genética. ¿Qué pasa? Que no hay casi estudios, de hecho hay un estudio en Galicia sobre el potencial invasivo del eucalipto. ¿Por qué? Claro, porque estos estudios casi nadie los quiere financiar, no interesa. Pero el eucalipto sí tiene un potencial invasor, de hecho, es que no hace falta más que ver. Yo custodio unas fincas en esta comarca de Ulloa y tengo eucaliptales al lado y cada año tengo que quitar plántulas de eucalipto que me crecen porque se expanden, porque es natural, se expanden por el viento y entonces tiene un potencial invasor. ¿Qué pasa? Que a lo mejor no invade a 1 kilómetro, donde es más a una zona más pequeña, que es lo que dice este artículo, unas distancias más cortas, sí, pero tiene potencial invasor y es una especie exótica. Eso creo que no debe haber ninguna duda. Y bueno, simplemente lo paso rápido porque creo que esto lo conocemos todos, aunque a veces mucha gente no quiera reconocerlo, pero consecuencias, ¿qué se sabe del eucalipto? Bueno, tiene un consumo excesivo de agua, como sabéis, es una especie, como ya hemos mencionado, australiana, de todo tipo de climas. En Australia hay muchísimos tipos de climas húmedos, climas secos, y en los climas secos también crece el eucalipto. ¿Por qué crece tan rápido? Pues porque necesita algo para crecer, cogen agua y nutrientes de la tierra muchísimo más rápido, a un ritmo mucho más exagerado que las plantas autóctonas, por eso crece tan rápido. Luego, ¿qué pasa? Que, ¿sabéis? Bueno, la hoja del eucalipto es una hoja muy ácida y cuando cae puede cambiar la acidificación del suelo, puede hacerlo más ácido. ¿Y qué pasa? De esto también se ha hablado mucho y dicen, bueno, pero ¿y qué más da? Bueno,
No se sabe realmente, pero una cosa que sí es cierta, los suelos de Galicia ya son ácidos de por sí, tienen un pH muy ácido. Y las plantas autóctonas están acostumbradas a ese suelo, a esa acidez. Si tenemos una planta como es el eucalipto a una escala tan grande que además acidifica algo más, realmente no sabemos lo que puede pasar, no sabemos qué especies se van a adaptar a ese cambio de pH. A lo mejor no pasa nada, pero a lo mejor sí. Esto es algo que creo que es que simplemente no se sabe. Bueno, especie epilófita, eso creo que no tengo, por desgracia, mucho que decir después de lo que pasó en octubre. En Australia le llaman el árbol gasolina, de oil tree, es un mote que le ponen al eucalipto por cómo arde. Y también quiero hacer hincapié en esto, he oído hasta, bueno, pues no porque haya eucaliptos eso va a arder así, pum, de repente, porque en la Mariña lucense, por ejemplo, hay muchos eucaliptos y casi no arde nada. No, está claro que no, tiene que haber las condiciones en el ambiente para que haya un incendio, pero si las hay y pilla un eucaliptal, eso aumenta, se duplica o se triplica comparado con si arde un bosque autóctono, que es muy difícil que arda, o si arde un prado, que casi no arde, son casi cortafuegos. Y yo siempre digo, en las cocinas siempre se ha utilizado madera de carballo. ¿Por qué? Porque quema muy bien. ¿Y eso qué quiere decir? Que tarda mucho en quemar y que da mucho calor. Si tarda mucho en quemar es porque los carballos es una madera que arde muy difícilmente y además los suelos los suele tener húmedos, al contrario que los eucaliptos. Y luego esto lo han mencionado antes, el despoblamiento. Para plantar eucaliptos no tienes que hacer nada, realmente puedes estar en Barcelona, puedes estar en Pekín si quieres y tú mandas a la empresa que te plante eucaliptos y dentro de 15 años que te los corte, recibes el dinero en tu cuenta y tú no te has enterado de lo que ha pasado en tu finca. El eucalipto promueve el despoblamiento rural, no al revés, porque también he oído mucha gente que dice que es la única opción para el rural, madre mía. Pobrecillos nuestros abuelos o los abuelos de los que sois de aquí, si levantaran la cabeza y dirían, ¿y yo qué estaba haciendo toda mi vida si nunca he plantado eucalipto y he vivido en el rural? Pues claro, pues que hay muchas otras opciones. Luego lo de especie invasora, ya no lo comento más. Monocultivo, bueno, seguro que muchos sabéis mucho más que yo. Todo lo que es apostar una carta es apostar a largo o corto plazo a perder. No plantaríamos todas nuestras fincas de maíz, lo combinamos con otras cosas, porque si viene de repente una helada, pues se nos fastidia una plaga. Pues tampoco deberíamos plantar, porque esto es una plantación y me alegro de que antes se haya comentado, y ahora lo voy a decir un poco más, no se puede plantar todo a una misma especie, porque si pasa algo, y algún día puede que pase, se nos va todo, es lo que hemos apostado. Y el precio, bueno, el precio de momento parece que se mantiene bastante estable, que si sube, baja, sí, se comenta, pero eso no va a durar mucho tiempo. Es que si hubiera, seguro que alguien que sepa más de economía que yo, no puede ser que todas las personas apostemos a una sola carta y eso se mantenga de precio o incluso aumente. Yo creo que es económicamente viable. Pasará algún día, me imagino. Pero ¿qué pasa? Que casi no se ha analizado. ¿Qué pasa con la biodiversidad cuando plantan eucaliptos? ¿Qué pasa con esas especies que han vivido aquí toda la vida? Bueno, pues hubo un señor italiano, pero que estaba afincado aquí en Galicia en los años 80, Salvatore Bongiorno, que estudió, él fue el primero que sacó, o el primero que se sepa, que sacó un artículo sobre qué pasaba con las poblaciones de aves cuando se sustituían zonas agrícolas o zonas de bosque autóctono por eucaliptos. Y él pues realmente explicó que las diferencias eran enormes, que había hasta 2 y 3 veces más en zonas de bosque autóctono de cantidad de población de aves que en eucaliptales. Y esto lo produjo en los años 80, por lo menos en la zona donde yo vivía casi no había eucaliptos allí. O sea que esto ya se ha quedado muy anticuado. Y desde el 82 hasta el 2012 yo me busqué mucho tiempo, si alguien conoce otro artículo en medio, le agradecería que me lo dijera, no ha habido ningún otro artículo que hable de las consecuencias para la biodiversidad, hasta que esta mujer, María Calviño, en la Universidad de Vigo, sacó varios artículos diciendo que realmente las plantaciones de eucalipto tienen muchísima menos biodiversidad. ¿Qué pasa? Y que mucha gente, creo, me pregunta, y es una buena pregunta, pero, vale, ¿qué pasa? Vale, tienen menos biodiversidad, lo damos por hecho. ¿Y a mí qué más me da? Y es una pregunta totalmente lícita y razonable, por supuesto que es razonable. Pues es que resulta que sí nos importa, porque por varias razones, pero voy a comentar una que es los servicios ecosistémicos. ¿Y eso qué es? Pues los servicios ecosistémicos, bueno, gráficas como estas en internet podéis encontrar montones,
es realmente todo lo que la naturaleza nos da gratis, que nos ha dado durante toda la vida, y que damos por hecho que está ahí simplemente porque la naturaleza lo hace. No le ponemos un valor, o hasta ahora no le hemos puesto un valor. Por ejemplo, pues nos da biodiversidad, con ello también, con biodiversidad incluyo pues especies que podamos comer, especies que nos puedan hacer servicios, como por ejemplo polinización, madera, pescado, agua limpia, comida, formación del suelo, fotosíntesis, control de inundaciones, control de la erosión también, que no aparece aquí, purificación de agua, bueno, etcétera, etcétera. Y quería mencionar un momento la polinización, porque estamos cansados de oír, y de hecho ha salido antes Felipe, creo, sacó una imagen de lo que está pasando con los insectos en Europa, de lo que pasa, por ejemplo, con las abejas o las mariposas, y las polillas, por ejemplo, y que están disminuyendo a una velocidad enorme, ¿no? ¿Y qué pasa? Que es que si disminuyen tanto como realmente es lo que están haciendo, hay un momento en el que casi no va a haber polinizadores, y eso nos afecta directamente, porque los polinizadores polinizan, aparte del viento, polinizan casi todas las plantas de las que comemos: el trigo, la lechuga, el tomate, la cebada, la avena, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es que necesitamos que haya polinizadores, los diurnos y los nocturnos, que se nos olvidan, pero los murciélagos y las polillas polinizan muchísimo durante la noche, y nos los estamos cargando así como es. Entonces, después de toda esta introducción que os he contado, por eso yo me decidí a hacer la tesis doctoral sobre esto, para estudiar si el efecto de las diferentes prácticas de manejo y forestales, o sea, agrícolas y forestales, tienen o no un efecto sobre la biodiversidad. Y para ello me centré en 4 grupos: en aves, en insectos, en mamíferos y en plantas. Lo que pasa que aquí os puse esta foto tan bonita del lagarto verde y negro. Todas las fotos son de la comarca de Ulloa, donde yo he hecho el estudio. Bueno, el estudio fue un estudio comparativo. Esto es de la parte agrícola. Tuve 16 pares de granjas, 16 ecológicas y 16 convencionales, y las emparejé lo más parecido posible. Claro, es bastante difícil porque cada una tiene sus características, pero lo más parecido, con tamaños de fincas similares, que tengan el mismo cultivo, que casi todas de las 16, casi todas tenían prados, es decir, pasto tanto para pastoreo como para forraje, y también que tengan un ambiente alrededor similar, es decir, que pues alrededor estuvieran rodeado por más o menos una misma cantidad de bosque o de agricultura. Ahora os enseño una gráfica. Esto es lo que comentaba antes. Las granjas ecológicas, lo que sí sé seguro, porque al tener el sello no pueden hacerlo, no utilizan insecticidas ni herbicidas sintéticos. Pero lo que me di cuenta preguntando a los agricultores, tanto a ecológicos como a convencionales, es que había una diferencia en la rotación de cultivos. Dentro de convencionales hay agricultores convencionales muy intensivos, que tienen 2 cultivos al año, que cultivan maíz y pasto, y luego siembran, y hierba, maíz y hierba en el año, todos los años. Luego, también en convencional hay otros que tienen pasto durante a lo mejor 4 o 5 años, y luego un año de maíz. Y luego, tanto ecológico como en convencional, pero sobre todo más me di cuenta que había más en ecológico, hay gente que tiene pastos permanentes, pues de 15 años o 20 años, y luego lo roturan y luego vuelven a plantar. Y en agricultura ecológica, algunas, esto ya depende de cada uno, no abonaba con purina, abonaba con estiércol compostado. Eran muy pocas, eso sí, pero algunas sí que lo hacían. La principal diferencia fue esta, pero estas son prácticas que luego vamos a ver que también hacen diferencia, y hacen una diferencia importante. Bueno, para que os situéis un poco, no sé si conocéis la zona entre Melilla, Golada, Sarri, esta es la comarca de Ulloa, y estas son las 32, o sea, 16 convencionales y 16 ecológicas en las que yo hice el estudio durante 2 años. Las rojas son las convencionales y las verdes las ecológicas, y estaban emparejadas por cercanía, o sea, siempre intentaba coger dentro de lo posible las 2 más cercanas, porque iban a ser más parecidas. Los métodos que utilicé fue para las plantas y los insectos. Cogí la mayor finca de cada par, es decir, una mayor finca ecológica y convencional, y aquí os lo he marcado. La amarilla son una finca convencional y la azul una finca ecológica, e hice transectos por en medio, o lo más en medio que se pudiera,
contando, en las plantas con cuadrículas, pues con varias cuadrículas en el centro de la granja, y contaba el número de especies y la abundancia de plantas que había. Varias veces durante la época desde más o menos finales de abril hasta septiembre, hasta agosto. Y luego con insectos iba andando, iba contabilizando todas las especies de insectos voladores, es decir, sobre todo mariposas, abejas y abejorros que había. Pero con las aves, claro, el método ya tiene que ser distinto porque las aves se mueven constantemente y una sola finca es un momento, un instante en su día a día. Entonces lo que hice fueron cuadrículas de 500 por 500 metros, es decir, esto es una cuadrícula de 500 metros y yo hacía un transecto, es decir, iba andando por en medio de estas cuadrículas, todo lo en medio que podía, porque claro, a veces pues hay casas o vamos, no era posible, y iba contabilizando todas las aves que oía o veía, tanto en especies como en abundancia. Pero lo que hice fue, claro, esto es una típica propiedad de un agricultor, es decir, como por suerte tenemos minifundismo, tenemos muchas fincas separadas, fincas pequeñas pero separadas. Entonces lo que hice fue, cogí cuadrículas con mucho porcentaje de suelo ecológico y cuadrículas con poquito. Por ejemplo, lo azul es lo ecológico, pues tiene mucha agricultura pero solo una finca en ecológico, para ver si había alguna diferencia. Claro, cuando yo hablaba con los suecos de esto, ellos tienen, bueno, es como en Castilla, por lo menos en el sur de Suecia, pues tienen hectáreas y hectáreas y hectáreas de finca ecológica y luego hectáreas y hectáreas de finca convencional. Así es muy fácil, claro, tú vas andando y todo está en ecológico. Aquí, por suerte, no tenemos eso, entonces tuve que encontrar este método para hacer diferencias. Y luego, como he dicho antes, analizaba, estos son, bueno, análisis con un programa de información geográfica, pues analizaba todo lo que había alrededor. Es decir, yo hacía el estudio aquí, pues veía todo esto es agricultura que hay alrededor de mi cuadrícula. Todo lo amarillo. Lo rosa es la zona de arbustos, zona normalmente de prado abandonado. Lo verde es zona de bosque autóctono y lo verde así más oscuro es zona de plantaciones. Y veía, y todo eso, todas esas variables las metía dentro para estudiar si realmente eso tenía algún efecto o no. Bueno, pues vamos ya a los resultados. Estos son el número de especies de plantas, el total, ¿vale? Este es el total de especies que encontré poniendo en conjunto todas las fincas ecológicas, que fueron un total de 85 especies, y en las fincas convencionales unas 55. Esto mezclando todo, ¿vale? Las especies. Había en algunas muchas especies, pero claro, esto dependía también de la rotación, no solo de si fuera ecológico o no. Entonces, por eso lo que decía antes, había muchos convencionales que dejaban pastos durante 5 años y tenían más especies de plantas, claro, porque hay muchas especies perennes que tienen la semilla debajo del suelo y cada año van floreciendo. Pero si comparamos así una con otra, en esta gráfica se ven, lo azul son las fincas ecológicas y lo rojo las convencionales. Y el número de especies, excepto en dos que casi coinciden, el número de especies siempre era mayor en las fincas ecológicas que en las convencionales, cogiendo finca por finca y comparando. Y en abundancia, es decir, cuántas de estas plantas hay en una finca ecológica y cuántas en una convencional, había más abundancia de especies de plantas en ecológico que en convencional. Esto con respecto a plantas. ¿Qué pasa con respecto a insectos voladores? Bueno, en total, después de todos los transectos, encontré unas 36 especies, y de ellas son 25 de mariposas, 25 de polillas, diurnas, porque vamos, yo iba por el día, 3 especies de abejas y 3 de avispas. Esto en total, ¿vale? Entre poniendo en conjunto todos los transectos que hice. Pero comparando unas con otras, pues aquí vemos el número de especies, las granjas ecológicas. Esto es de media, por eso son números tan bajos, de media. O sea, cada vez que yo iba a hacer un transecto en una granja ecológica, encontraba una media de 8 especies, y en una convencional encontraba una media de 6. Y en abundancia, en ecológico, cuando iba, encontraba una media de unas 38 individuos, y en una convencional de unos 20, más o menos. Es decir, sí que hay en convencional, pero tengo muchísima variedad de convencional. Tengo muy intensivo y tengo menos intensivo. Pero realmente en todos había diferencia. O sea que el hecho, solamente contando que el hecho no se utilice insecticida, que era la diferencia principal, sí que hace una diferencia. Y hace una diferencia importante, significativa.
Bueno, pues vamos con las aves. Esto es en total el número de especies de aves que encontré en todas las granjas en total, fueron 85. Bueno, os he puesto aquí fotos pues, de las principales aves que encontraba en primavera y verano y durante todo el año. Y también es curioso porque cuando yo preguntaba siempre a todos los agricultores que qué veían ellos, y era curioso porque la mayoría me decían que lo que más veían era o corvo, la corneja, y esto es de lo que más hay. Pues no es lo que más hay, pero es lo que más se ve. Pero lo que más hay es el chochín o carrizo y el paporrubio petirrojo. Esos son los más abundantes, pero como son aves pequeñitas, pues no las vemos tanto. Entonces no siempre lo que se ve es lo que hay. Lo que sí es verdad es que en algunas fincas había muchos y había gente que le cansaban un poco porque iban a comer las semillas. Pero bueno, luego comentaremos un poquito sobre eso. Las especies de arriba son especies que están todo el año, y estas 4 que os puse de aquí abajo son especies que vienen a pasar la primavera y verano, vienen a criar. La bubela, bubilla, el cuco, anduriña, golondrina o el mosquitero. Este es el mosquitero ibérico, pero bueno, hay varios. Y estos vienen aquí a criar y bueno, a veces creo que es importante hacer hincapié. Estos vienen a criar todos los años a esas mismas fincas o cerca de esas fincas, la mayoría desde el sur de Sáhara. Vienen desde bastante lejos todos los años, o sea, realmente es importante que cuidemos lo que tenemos aquí, porque vienen desde el hemisferio sur y bastante de lejos, o sea, realmente lo que encuentran aquí les importa, porque si no, no vendrían todos los años y van viniendo siempre, toda la vida, generaciones y generaciones de estas aves. Entonces, creo que ya no es solo importante para nosotros que vivimos aquí, es importante para, incluso también si quieren conservar, por ejemplo, en el sur del Sáhara sus especies, es importante que las conservemos aquí también. A veces se nos olvida que para las especies no hay fronteras. Y luego, en otoño e invierno, bueno, la mayoría de estas son aves que os he puesto que están todo el año, estas de aquí, pero se ven bastante en otoño e invierno porque no hay las que vienen en verano e invierno. Bueno, el gorrión, el ratonero, la garza, el picapinos, el agateador, pero luego hay otras especies que vienen, como antes se ha comentado también, a pasar el invierno. Por ejemplo, la avisbita común, la avisbita pratense, bueno, la alondra que está todo el año pero se ve mucho en invierno, y el pinzón real, que viene a pasar el invierno también. Entre estas hay muchas otras, y por eso cuento lo mismo, igual que antes se hablaba de que igual que si se intentan conservar especies en el sur del Sáhara, es importante que las intentemos conservar aquí. Estas especies vienen del norte de Europa. De hecho, bueno, yo me cansé de ver bisbitas en Suecia y pensaba, seguramente son las que luego vienen a Galicia y a pasar el invierno. Pues sí, seguramente son las mismas. Y allí invierten muchísimo en conservación. Entonces, creo que debería ser algo que hiciéramos todos, porque a ellas les da igual las fronteras. Ellas vienen aquí porque les interesa y porque tienen comida. ¿Y qué pasó con las aves? Bueno, pues aquí solo hay 2 gráficas un poco complicadas, pero son, yo creo, súper fáciles de entender. Aquí veo una cosa bastante interesante. Este lado son las granjas convencionales y este lado son las granjas ecológicas. Y estos números de aquí son las estaciones del año, porque el estudio de aves lo hice durante todo un año. Primavera, verano, otoño, invierno. Entonces, en primavera, más o menos, había el mismo número de especies de aves, en verano también había bastante parecido, en otoño era bastante parecido, parece incluso un poquito de diferencia, pero no era una diferencia importante. Lo que encontré fue el invierno. En agricultura convencional había muchas menos especies de media que en ecológica. ¿Qué pasa? Bueno, luego voy a hablar un pelín más de esto, pero ¿por qué en invierno? Bueno, en invierno venimos del otoño y los agricultores que han hecho un cultivo muy intensivo, es decir, que han tenido maíz y pasto, normalmente al final del verano es cuando roturan y vuelven a sembrar. Entonces, en invierno, que es cuando pocos insectos hay, cuando tienen poca comida, las aves necesitan que haya muchas semillas, aparte de los insectos que queden, pero necesitan que haya muchas semillas. Y donde más semillas se encontraban eran las zonas donde no se había tocado el pasto durante todo el año, porque las plantas habían tenido su ciclo natural y habían soltado las semillas. Y ahí era donde más aves iban, es decir, no porque no solo porque no se eche insecticida, sino también el hecho de dejar el pasto tranquilo durante todo el año hace que más aves se alimenten, o más número de ellas. ¿Qué pasa con la abundancia? Esto es, bueno, esta gráfica os la explico. La línea discontinua es la abundancia de aves en agricultura ecológica.
y la línea continua en agricultura convencional. Esto de aquí es la composición del bosque. Si os acordáis, yo medía todo lo que había alrededor y miraba a ver si el bosque era autóctono o era bosque o era plantación. Y los números van, según voy a lo negativo, quiere decir que el bosque, o sea, que no es bosque, que hay plantación, y según voy a lo positivo, que alrededor de la finca hay bosque autóctono. Entonces, si vemos esta gráfica, por ejemplo, a las aves había más abundancia de aves en agricultura ecológica, según si lo que hay alrededor es bosque autóctono. Es decir, no solo les importaba que fuera como fuera la finca, sino que lo de alrededor no fuera un eucaliptal, no fuera una plantación, fuera un bosque autóctono. Esto es en el total de aves, y esto era en aves granívoras, en aves que se alimentan de grano, de semillas, porque también las separamos por distintos grupos y para ver si realmente cuáles eran las que tenían efecto. Entonces, parece que en general a las aves, y sobre todo a las aves que comen grano, y que también comen insectos en primavera, pero en invierno comen grano, a donde más van a comer es a fincas que están rodeadas por bosque autóctono, a las fincas ecológicas. Aquí alguno a lo mejor me puede decir, ¿y qué pasa con esta línea que baja? Pues esto fue curioso en las fincas convencionales, parece, pero sí que es verdad que luego existe todo este mundo rollo que es la estadística, pero que nos ayuda mucho, y esto no fue significativo, no fue importante, pero parece que había aves, más abundancia de aves en estas zonas rodeadas de eucalipto que en bosque autóctono, pero no fue significativo. Principalmente esto pasó porque hay dos granjas que eran muy grandes y que tenían mucho eucalipto alrededor, y ahí encontré mucha abundancia de aves, pero porque eran muy grandes. Entonces, por eso tiene esa explicación. Pero lo principal que encontramos fue la composición del bosque alrededor. ¿Y qué pasa cuando comparamos fincas, o sea, cuadrículas con mucho ecológico y cuadrículas con poco, como os enseñaba antes? Bueno, pues esto es lo que pasa y es muy curioso. Ahora este eje de aquí abajo quiere decir cuánta agricultura hay en general alrededor de la finca que yo analizaba. ¿Poca agricultura o mucha agricultura? Si hay mucha agricultura, había más o menos el mismo número de aves si esa agricultura era ecológica o convencional. Es decir, en grandes parches agrícolas había muchas aves, daba igual cómo se utilizaran esos parches. Pero si eran zonas muy heterogéneas, es decir, con mucho bosque, muchos pueblos, había más aves en esta, que es la línea continua, si esa poca parche agrícola era ecológico que convencional. No sé si me explico o ¿lo he explicado? ¿Lo vuelvo a explicar de otra manera? Bueno, en resumen, en las fincas en las zonas donde hay poca agricultura, las aves van a las fincas ecológicas, que no utilicen insecticida. Y en las zonas muy abiertas, las aves les da igual, van un poco a todo. Y esto tiene sentido, ¿por qué? Porque aquí vivimos en una zona muy heterogénea. Y aquí a las aves les benefician los espacios abiertos, les beneficia el conjunto de agricultura, con sebes y con muros, pero les beneficia que haya agricultura en general. No como en otras partes, como en Castilla, que es al revés. Pero aquí sí que necesitan zonas agrícolas. Pero cuando hay pocas, a las ecológicas es las que van, es como que les atraen, porque tienen más comida. Y esto fue tanto en abundancia total como igualmente en abundancia de aves granívoras. Entonces, como conclusiones de las prácticas agrícolas, sí, la agricultura ecológica o sostenible, que podemos hablar después, beneficia la riqueza de abundancia de plantas, insectos y aves, y la falta de uso de pesticidas sintéticos hace que haya más biodiversidad. Pero también la larga rotación de cultivos, es decir, que sean más de 4 o 5 años comparado con medio año, como se hace en la muy intensiva, o el pastoreo o la utilización de abono compostado, hace que haya también más biodiversidad. ¿Cuál de estas prácticas es más importante? Pues eso será el siguiente paso. Aún no lo he podido desgranar, pero estos son importantes. Que haya larga rotación de cultivos, que no haya utilización de insecticidas, que se pastoree y que si puede ser que se utilice abono compostado y no purín, que lo podemos explicar otro momento. ¿Qué pasa? También la importancia del invierno. Vimos que el invierno era más importante para las aves, sobre todo, bueno, para todas las aves, sobre todo por la disponibilidad de alimento. Tienen más alimento en invierno en las fincas ecológicas. Y que lo que hay alrededor es importante, es decir, que las fincas ecológicas rodeadas de ambientes heterogéneos concentran más especies de aves.
y que haya que lo que sea alrededor sea bosque autóctono, no plantación de eucalipto. Eso les importa. Pues voy a hablar un momentito ahora de la segunda parte de mi estudio. Bueno, como os decía, como además me salió este estudio de que le importaba a las aves el bosque autóctono, pues quise profundizar más, aparte de que ya tenía esa idea, y vi qué pasaba con las diferencias entre plantaciones y bosque autóctono. ¿Qué pasa realmente? ¿Qué hay? ¿Hay diferencias? ¿No las hay? Bueno, ¿y esto cómo lo hice? Pues también en la misma comarca. Esto es un parche. Cogí parches de mínimo de 10 hectáreas de bosque autóctono, que por suerte en la comarca de Ulloa todavía se pueden encontrar, y de mínimo de 10 hectáreas, que también había mucho mayores, de plantaciones de eucalipto, y fui haciendo transectos por en medio y contabilizando también el número de especies de plantas, de insectos y de aves que había, durante un año también. Bueno, voy directamente a los resultados. ¿Qué pasa con las plantas? Bueno, esto es el número de especies de árboles, es decir, yo iba haciendo un transecto por un bosque autóctono y contaba cuántos árboles hay. Esto es las medias, ¿vale? De medias entre todos los parches. Cogí 15 de cada tipo, que no lo he dicho. Entonces, en un bosque autóctono encontré más o menos 4 especies de media, bueno, entre 6 y 2, pero una media de 4, y en un eucaliptal encontré 2, que ya me sorprendió porque principalmente era eucalipto, pero bueno, sí que es verdad que en la mayoría de los eucaliptales los carballos son muy duros y crecen entre medias de los eucaliptos. Entonces era la principal especie que encontré, carballos pequeñitos alrededor entre medias de los eucaliptos. ¿Qué pasa con los arbustos? Pues encontré mucha mayor cantidad de especies de arbustos en bosque autóctono que en eucaliptales. En eucaliptales principalmente siempre eran los mismos, solían ser sestas, tosos y bueno, y poco más, alguno más, pero principalmente eran esos dos. En bosque autóctono hay de todo, de hecho hay muchas zonas donde hay arandaneras también, sobre todo bosques muy prístinos que no se hayan tocado mucho, y bueno, muchas otras especies, pero especies muy importantes, por ejemplo, como las arandaneras para la alimentación de aves y de mamíferos también. Y también contabilicé las especies herbáceas, también había mayor cantidad de especies herbáceas en bosque autóctono que en eucaliptal. Y esto me refiero, son todo eucaliptales que realmente no estaban así, no estaban desbrozados, estaban dejados durante los 12-15 años para que, bueno, que no es lo que se debe hacer, pero principalmente es como se encuentran. Entonces, no es que los hayan cortado, simplemente es que no hay. Bueno, número de especies de insectos, estos de media también, en autóctono había más que en eucaliptal, y en abundancia también. Fue curioso porque encontré una diferencia no tan grande, y lo que estoy justamente haciendo estos días es ver qué especies de insectos era, o sea, desgranarlo un poco para ver si realmente son algunas especies que hay más en eucaliptales, otras menos. Sí que es verdad que en eucaliptales jóvenes había muchas especies de mariposas porque principalmente era una zona de arbustos hasta que los eucaliptales crezcan. Entonces, eso es lo que estoy intentando separar ahora. ¿Y qué pasa con el número de especies de aves? Bueno, en total encontré 43 especies de aves, en total en todos los transectos, de las cuales todas estaban en bosque autóctono y 36 en eucaliptales. Pero esto es en total. De media, pues los datos son bastante llamativos. Había unas 20 especies de media en bosque autóctono y unas 8 en eucaliptales, en un año de transecto. Es decir, que repetía muchas veces los transectos para ver si esto iba cambiando, pero no cambiaba. Y en abundancia es bastante más espeluznante aún. Más o menos unas 85 individuos cada vez que iba a un bosque autóctono, contabilizaba 85 individuos, y en un eucaliptal unos 20 de media. Y bueno, hay, solamente ya para terminar, hay algunos datos así curiosos. Por ejemplo, el mito, esta especie de aquí, en bosque autóctono encontré un total de 108 individuos, en eucaliptales encontré 10. El picapinos, el mito es una especie insectívora, se alimenta de insectos, entonces, como decíamos antes lo de los servicios ecosistémicos, que haya pocos mitos no es simplemente, ¡ay, qué pena hay pocos mitos! Es que realmente son aves que se alimentan muchísimo de insectos, y de insectos que pueden incluso provocar plagas, o sea que haya muchas aves insectívoras es importante para controlar nuestra agricultura. De picapinos, de pájaros carpinteros, en este caso, encontré unos 80 individuos en bosque autóctono y unos 14 en eucaliptal. Ya me sorprendió estos 14, los pobres que harían, porque en los eucaliptos es que no pueden picar directamente, entonces, bueno, estarían ahí intentando, pero la diferencia era brutal. Y luego, la anduriña, claro,
a lo mejor os sorprende porque la anduriña es una ave más bien agrícola, urbana, pero sí que es verdad que en días sobre todo de tormenta, días donde con presiones muy bajas, van por debajo de los árboles a comer insectos, por debajo de los árboles autóctonos, porque en eucaliptales no encontré ninguna. Bueno, como conclusiones, los bosques autóctonos sí tienen una mucha mayor riqueza de abundancia de especies de plantas, insectos y aves que las plantaciones de eucalipto. Estos son los datos, o sea, yo lo defenderé hasta la muerte porque los he cogido yo, y yo sé cómo son y son reales, o sea, es lo que nos está diciendo el campo que está pasando. Que luego se interprete como a veces se interpreta, pues ya no puedo hacer mucho, pero los datos están ahí. La sustitución de bosque autóctono y zonas agrícolas, que por desgracia estoy cansada de verlo, por eucaliptales, conlleva una gran disminución de biodiversidad, pero tengo que decir que estas consecuencias no tenemos ni idea de lo que va a pasar, porque este es el mío es el primer estudio que analiza todos los grupos y el de esta mujer de 2012 que analiza algunos grupos. Y ya está, no hay más estudios, pero esto es a nivel global. ¿Por qué? Porque no interesa. Tengo que decir que a mí nadie me ha financiado mi tesis doctoral. Nadie quiere financiarla. ¿Por qué? Porque estoy sacando datos, por lo menos creo que es por eso, estoy sacando datos que no interesan, porque, claro, hay mucho dinero por medio. Yo trabajo a la vez que hago la tesis, pero vamos, lo diré siempre, estos datos están ahí y es lo que nos dice el campo. Y por último quería solamente dar unos poquitos interrogantes de qué va a pasar. ¿Qué va a pasar tanto con si seguimos con la intensificación agrícola como si seguimos con la intensificación forestal, plantaciones? ¿Cuántas especies se van a adaptar a toda esta intensificación? Pues tampoco lo sabemos, ni los más expertos que llevan años trabajando en esto lo saben. ¿Cuántas especies se van a desplazar? Pues seguramente se desplazarán bastantes. ¿Pero dónde se van a desplazar? Pues en un sitio donde no haya agricultura intensiva o donde se reduzca, o en un sitio donde no haya plantaciones. Pues esperemos que todavía queden esos sitios. ¿Cómo afectará el cambio climático? De esto no he dicho nada, pero el cambio climático ya no es que sea el futuro, el cambio climático es el presente. En la comarca de Ulloa, por ejemplo, nosotros llevamos dos semanas sin agua corriente ya, en la zona donde nace el río Ulla, no tenemos agua corriente. Yo me tengo que ir a casa de un amigo a ducharme porque no tengo, el cambio climático está aquí. No es una realidad del futuro, es una realidad del presente y del pasado lo era, pero si no nos damos cuenta ya, muchas especies se están perdiendo y bueno, no sabemos qué va a pasar. ¿Cuántas especies desaparecerán? Pues tampoco lo sabemos. ¿Y cuál es el uso y valor de las especies que desaparezcan? Porque a veces parece que tenemos que ponerle un número, ¿no? Un precio, unos ceros a lo que desaparece para que nos importe. Pues aquí, por ejemplo, hay un amiguito que es el acentor común, esta especie de ave insectívora, aparte de que es un misterio para la etología, el comportamiento animal, porque es una ave que es monógama, polígama, hace un poco lo que le da la gana según cada año, cambia de pareja, tiene 2, tiene 3, tiene 1, tiene 0, nadie entiende muy bien este ave, que esto ya es una curiosidad, no nos tiene por qué importar, pero este ave es una ave insectívora y que no encontré ninguna en los eucaliptales, ni un solo ejemplar. Que sí, no es una especie forestal, pero encontré otras especies que no eran forestales y este no. ¿Qué va a pasar si solo hay eucaliptales? No lo sabemos, a lo mejor este ave desaparece o se va a otro sitio, no lo sabemos. Y por último, que no es mi área de estudio, yo no estudié anfibios, pero las salamandras, los anfibios en general, es el grupo al que más le afecta la contaminación, el cambio climático y la deforestación. Los pobres no sé qué van a hacer. ¿Qué pasa? Que ya mirando un poco egoístamente, hace poco leí un estudio de que se ha estudiado de que los gecos pueden, bueno, como las salamandras, las lagartijas, sabéis que pueden regenerar la cola una vez a lo largo de su vida, y se ha estudiado que los gecos además son uno de los grupos que más rápidamente lo hacen, y se está estudiando porque utilizan células madre para hacer esto, y esto se está intentando aplicar en la regeneración de heridas quirúrgicas o de amputación de miembros en personas. La salamandra hace lo mismo, entonces a lo mejor estamos perdiendo aquí la respuesta para cosas que realmente nos interesan, para nuestra propia salud. No lo sabemos, pero ahí la estamos perdiendo, ahí parece que no nos está importando, pero creo que nos importará. Y nada más, bueno, por último, muchas gracias por vuestra atención, siento que creo que me he alargado de tiempo. Especialmente quiero agradecer a todos los agricultores que han participado en mi estudio porque, bueno, sin ellos habría sido imposible y han sido tan amables todos.
he aprendido tanto de ellos, de todo lo que me han contado, de lo que hacen, cómo tratan la tierra, bueno, de todo. Y aparte, todos los tanto agricultores, de todos los tipos, me encantaban porque me mandaban fotos cada vez que veían una cigüeña en su finca. Algunas de las fotos que puse me las habían mandado ellos. Se preocupaban por esto y al principio, cuando yo les hablé de este estudio, pues no entendían, desconfiaban un poco, pero después de 2 años de verme casi todos los días en sus fincas, se preocupaban y les interesaba saber lo que había en las fincas. Y ellos son los primeros a los que di estos datos. Y espero que les haya servido a ellos también. Y bueno, también quiero agradecer, aparte de mis supervisores, hay muchos científicos por detrás que me han ayudado a sacar todo esto adelante y que están haciendo estudios muy interesantes. Y sobre todo quería hacer un hincapié de que los estudios científicos no están para publicarlos en una revista y ya está, están para que todos nos beneficiemos de ello. Y por eso creo que tenemos que intentar dialogar más, que haya, como antes se hablaba, mucha más interdisciplinaridad, muchas más personas expertas en todos los campos, en todo. Y nada más, ya os dejo. Muchas gracias.